Pues nada, oye, gracias Pepe y gracias a los organizadores de un festival como este que al final pues seguro que cuesta bastante hacerlo y nos permite, pues bueno, nos da la ocasión de juntarnos y compartir un montón de experiencia y conocimiento y tal, ¿no? Eh, por ahí va un poco nuestra intención con esta charla. Bueno, en Vico nos dedicamos a desarrollar producto digital para nuestros clientes, ¿vale? Desde grandes museos como el Museo Reina Sofía, el Thyssen, a bancos, aseguradoras y tal. Por tanto, no os vengo aquí a contar algo que nosotros vayamos a vender, ¿vale? Entonces podéis estar tranquilos en ese sentido. Lo que queremos es compartir nuestra experiencia, ¿vale? A nosotros la comunidad, en particular la de Agile, donde ya hicimos como nuestra propia transformación hace 11, 12 años y tal, nos ha dado mucho y entonces para nosotros es importante pues compartir una experiencia como esta. Porque lo mismo que nosotros hace un año y pico cuando nos lanzamos a hacer esto, buscas, ¿no? Empresas parecidas y tal y no encontramos demasiadas, pues nos parece que es algo bueno pues compartir, ¿vale? Esta charla no es para explicaros perfectamente qué es la sociocracia y tal, pero por lo menos sí quería daros dos o tres pinceladas de lo que es. Sociocracia no es un sistema único, no es algo que uno coge, implanta y entonces al día siguiente ya lo es o al mes siguiente, sino que más bien habla de esa combinación de valores, teoría social, método científico. Ya veis que es algo igual distinto a otras cosas, hablando de teoría social y demás. Entonces lo que promueve o lo que busca es tener organizaciones armoniosas, respetuosas, autoorganizadas y autocorrectoras, ¿vale? Para nosotros es esa transformación agile una vuelta de tuerca más, ¿vale? O sea, ver cómo podemos trabajar de lo mejor posible en una organización. La sociocracia clásica tiene sus raíces ahí ya en el siglo XIX, pero esta sociocracia 3.0 es como la vuelta de tuerca que se le ha dado, combinando también temas de agile y lean y tal. Entonces, ¿cuáles son nuestras motivaciones a la hora de meternos en una movida así, ¿no? Lo primero era avanzar como organización hacia unos objetivos compartidos y que cuando avancemos sea como un todo, ¿no? Muchas veces en las empresas no hacemos las cosas mejor porque no queramos, la gente no quiera, sino porque no se sabe que se puede hacer diferente, porque no se sabe que se puede hacer mejor, ¿no? Y otra de las cosas fundamentales para nosotros es aprovechar la energía y conocimiento. Ya veis que somos pues, casi 80 y tal de todas las personas que la forman y de nuevo, de otras formas, pues no se incentiva o no es tan fácil que la gente pueda intervenir en las cosas que se hacen. Este va a ser un poco el esquema principal que haga donde hemos intentado como poner ese recorrido de 12, pues 14 meses y tal. Entonces ahora lo voy a pasar como muy rápidamente y luego nos centraremos como en algunos detalles. Nos centraremos en algunas de estas fases para que lo podáis ver como algo más real y alguna de las claves que hemos aprendido, alguna de las prácticas que nos han parecido muy potentes y muy valiosas. ¿Vale? Entonces, como veis, después de la decisión inicial de decir, venga, pues vamos a ir a por esto, y tanto en esa decisión inicial como a lo largo del proceso sí que hemos contado con la ayuda de unos amigos, compañeros y tal, que son José Ra Díaz, que luego en el bloque siguiente tiene una charla, que es ex Vico también, y Ángela Cardoso, su organización es Tallari, que son gente que sabe mucho, tiene mucho criterio y además son muy majos. Entonces también esa es una de las claves. Conviene tener a alguien cerca que domine esto porque a la hora de navegar en las dificultades pues viene muy bien, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es un Open Space y ahora os explicaré exactamente. De todas esas sesiones hicimos como un análisis de cuáles eran los temas en los que había que trabajar. Entonces se detectaron, se identificaron esos dominios en los que, para los que después se crearon círculos de personas, que los círculos es una de las claves fundamentales desde ya la sociocracia clásica y también la sociocracia 3.0. Y luego, cómo ha sido el trabajo de esos círculos. Primero la formación para saber un poco cómo moverse y cuáles son los patrones fundamentales que hay que conocer. Y luego cómo ha sido ese trabajo en círculos. ¿Vale? Ok, pues empezaré por el principio, el Open Space. Entonces, ¿por qué un Open Space? Nosotros además en Vico adoptamos el formato de Open Space para muchas charlas internas que teníamos y demás. Que luego lo hemos abierto a clientes donde se hablaba de tecnología, otras cosas. Este ha sido un Open Space en parte distinto, más ortodoxo,
¿vale? Cumpliendo las normas de lo que es un open space. Fue un open space interno que hicimos como punto de partida para saber en qué íbamos a trabajar después, ¿vale? Entonces se hizo la invitación correspondiente para que las personas que quisieran de la organización, al final participó toda la organización, nos juntáramos para pensar en el bico del futuro. Ese era el lema, ¿vale? El bico del futuro. Y que eso permitiera a la gente decir, oye, pues esto es lo que me inquieta del bico del futuro, pues porque me inquieta del bico del presente, o ahí es donde queríamos llegar. Y entonces la participación fue muy alta, había muchas ganas, la gente estaba muy energizada para hablar desde problemas que tenía la oficina, al trabajo en remoto, a dónde nos posicionamos con la estrategia, qué pasa con la innovación, cómo nos damos feedback, un poco como de todo, ¿vale? Y entonces ahí el formato Open Space, pues si no lo sabéis, pues no tiene una agenda previa, nos juntamos allí, salieron las cosas y entonces sobre todo eso luego hubo que analizar, ¿no? Y entonces ver en qué cosas iban a trabajar. Y entonces de las, si no recuerdo mal, 16 sesiones, pues hicimos un análisis, las personas que estábamos un poco como llevando este cambio y con la ayuda también de José Ray Ángela, un análisis de en qué temas íbamos a trabajar. Entonces salieron estos 4 que luego se trabajaron en círculos, ¿vale? Entonces, para moverme un poco entre la teoría, pero luego también el ejemplo real, os voy a comentar un poco de qué trataban, ¿no? Por ejemplo, salió uno, Amor a la marca, en el que se trabajaba todo lo que tiene que ver con la estrategia, el posicionamiento de Vico hacia el mercado, la propia marca y demás. El Kaizen, todo lo que tenía que ver con la mejora continua y cómo nos dábamos feedback y las reuniones 1 a 1 y demás, establecer esa cultura continua. El día a día tenía que ver todo con el entorno de trabajo, ¿vale? Y el trabajo en la oficina y el trabajo también en remoto y tal. Y luego My Future con las preocupaciones en cuanto al salario y carrera profesional y demás, ¿vale? Entonces, aquí una de las cosas y la primera que voy a destacar es la importancia del driver, ¿vale? O motivación. Daría como para una charla entera, ¿vale? Pero aquí, por lo menos, decir por qué a nosotros nos ha parecido potente. El explicitar, el hacer explícito por qué estamos haciendo algo, ya sea para una tarea como pequeña, ¿no? Una mejora que vamos a hacer en la organización, como para un bloque fundamental, como por ejemplo estos círculos en los que se iba a trabajar, pues viene muy bien, ¿vale? Y otra de las cosas que a mí me ha parecido que viene muy bien es que te da una especie como de guía, una especie como de plantilla, ¿vale? Para decir, bueno, cuando vayamos a hacer algo, vamos a decir siempre esto. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el efecto que está teniendo esa situación? ¿Vale? Y como organización, ¿qué necesitamos y cuál es el impacto que queremos conseguir? ¿Vale? Y por daros de nuevo un ejemplo, pues os diré pues cuál es el driver que establecimos para el círculo de My Future. No hay claridad en cuál es y puede ser la posición de cada persona en Vico, eso sería como la situación, cuál es el efecto que puede llevar a una desconfianza o que nos reste potencia. Entonces, vale, ¿qué necesitamos? Necesitamos ofrecer un futuro profesional claro, vinculado a la estrategia de la organización y qué queremos conseguir, ¿no? Pues que nos lleve a más motivación, retención de talento y mejores resultados. ¿Vale? Entonces, primer punto clave, el tema del driver nos parece muy potente. Luego tocaba la formación de esos círculos, es decir, con ese driver para establecer un dominio que trabaje un círculo, pues hace falta cuál es esa motivación, pero también cuáles son las responsabilidades que va a tener, cuáles son los recursos con los que va a contar, cuáles son las limitaciones, ¿no? Y qué plazo nos damos y tal. Y también escoger como a las personas, ¿no? Aquí es donde empezamos a poner en marcha el segundo punto clave que os diría, que es el consentimiento, o la toma de decisiones por consentimiento, pero al final de este tiempo uno se da cuenta de cuánto es de profundo el tema del consentimiento. ¿Vale? De nuevo, daría para una charla o dos el consentimiento, pero por marcar un poco las diferencias, no es consenso, no es buscar que todo el mundo al mismo tiempo quiera lo mismo, porque eso es muy difícil. No es mayoría, oye, votamos, y porque la mayoría al final, pues hay una minoría a la que pues, no hace falta ni escucharla, y no es lo que pasa en muchas organizaciones de alguien tiene la decisión final, ¿no? Oye, pues como lo ha dicho el jefe y tal, ¿no? Entonces, es muy potente y aquí, si queréis, los que queráis podéis como profundizar, pero en esta charla de 15 minutos no da para mucho. Pero por lo menos sí que os diré que, bueno, pues ante una propuesta que se hace para solucionar algo, hay 3 opciones posibles. Oye, consiento, ¿vale? Es decir, puedo vivir con ello, adelante con ello. O presento una objeción, es decir, creo
o sea, hay una razón, no es simplemente que no lo vea, es un poco evitar, ¿no? No lo termino de ver, no, hay que particularizarlo en una objeción. ¿Sabes cuál es la razón por la que creo que esto va a hacer daño a la empresa en los objetivos que tiene? ¿Vale? O una preocupación. ¿Puedo vivir con ello? Pero me preocupa algo. Entonces buscamos, ¿no? Una frase que se dice mucho que es algo, oye, lo suficientemente bueno como avanzar, ¿vale? Y lo suficientemente seguro como para probarlo. Entonces, punto 2, ahí el consentimiento. Entonces, luego ya tocó el trabajo en círculos. Se eligieron las personas, muy importante, la formación, una formación básica, pero que permita navegar por ciertas cosas que hay que cambiar un poquito, ¿vale? Pero necesitas coger un poco como esa práctica, la facilitación, el consentimiento y demás. Entonces, el trabajo en círculos, claro, los círculos tampoco me voy a detener mucho, es una de las cosas fundamentales más características de la sociocracia, desde la sociocracia clásica, ¿vale? Pero se trata de aprovechar la potencia de todas las personas de una organización. Entonces, se definiría un poco como, al final, son unas cuantas personas que colaboran dentro de una misión, ¿no? Que tienen clara esa motivación, ¿sabes? Porque se establece como un driver como los de antes, y esas personas son equivalentes. Es decir, estando en un mismo círculo, aunque esté el CEO y la última persona en llegar, a la hora de tomar las decisiones por consentimiento son equivalentes. ¿Vale? La potencia que hemos visto, más allá de la teoría, lo que hemos visto como en la práctica, es que viene muy bien para trabajar aspectos transversales, involucra a personas distintas de las habituales, ¿vale? No solo no por jerarquía y tal, sino que muchas veces echa mano un poco de las mismas personas, pero esto es una forma como transversal de hacerlo. Y las decisiones, pues no solo las toma la dirección, que muchas veces no es simplemente porque la dirección quiera tomarlas o porque los demás quieren que la tome la dirección, sino porque no hay formas articuladas diferentes que incentiven que se tome la decisión de otros modos. Y esto lo es, ¿vale? Entonces, por ir un poco más como a los ejemplos, ¿qué logros se han hecho en este sentido? Pues diría que, por ejemplo, el poder tener ahora mismo un modelo salarial que se ha trabajado en uno de los círculos, pues algo que antes no existía. Y es uno de los principales logros. Entonces, si nos lo dicen hace un año, pues habría habido como ciertas dudas, pero ahora os puedo decir que es algo que se ha hecho. Otro súper ejemplo es que, claro, el círculo del día a día, que os hemos dicho que tenía que ver con el entorno y tal, pues estaba trabajando en algunos problemas, como es una reforma de la oficina y algunos problemas con el ruido, con el wifi y tal. Llegó marzo, llegó el confinamiento y realmente, ¿no? Pues en ese círculo es como, ahora no sabemos qué hacer. Pero en realidad, yendo al driver, hablaba de darnos un entorno de trabajo seguro, el mejor posible. Entonces no hizo falta crear otro círculo, no hizo falta cambiar el driver, porque esos drivers estaban más pensados, ¿no? Como a veces se llama, en el outcome y no en el output. Y entonces ese círculo ha trabajado súper bien para tener una oficina y una forma de trabajar en remoto muy buena. ¿Vale? Y otra de las cosas que diría es que el sistema del consentimiento, que al principio se nos hacía tan raro utilizar, pues ya se ha naturalizado, ¿no? Dicho lo cual, y por terminar, el balance del experimento que hacemos, porque lo tomábamos así, uno hace estas cosas y no está seguro al 100% de que va a funcionar. Eso es así, amigos. Entonces es un poco como un experimento, ¿no? Pero ahora mismo, pues diría que tenemos una forma de organizarnos más abierta, más transparente, que es una de las bases de la sociocracia, más consciente y más participativa, ¿vale? Y a la vez vemos que tenemos un buen suelo, una buena base, como para seguir profundizando en una visión y objetivos compartidos para toda la organización, ¿vale? Nuestra forma de discutir, de avanzar, de discrepar, incluso es más articulada, y eso viene muy bien. Y en general que vemos que es algo que ayuda a avanzar juntos, ¿vale? Y sabiendo, pues eso, dónde vamos y por qué, ¿no? Eh, entonces, en definitiva, os decía, ¿sabes? Hicimos como ese Open Space, teníamos el lema del bico del futuro y yo diría que ahora mismo estamos como más cerca de ese bico del futuro, ¿vale? Y esto es un poco, no os lo he comentado al principio, esto es una forma como resumida en estos 15 minutos de decir, pero hemos hecho el esfuerzo de escribirlo todo en el último número un poco de lo que hacemos, ¿no? El Bico Insights le llamamos. Entonces tiene 4 artículos y uno de ellos habla en más profundidad de esto que os he contado hoy, ¿vale? Entonces, pues está ahí, bico2.com/insights y os animo a todos a verlo y demás.